Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso porque ay, Dios mío, hoy tenemos una bomba, una noticia que me dejó con la boca abierta y que estoy segura, a ustedes también los va a sorprender. Ya saben que aquí amamos a Can Yaman, ¿verdad? Un actorazo guapísimo, talentoso, pero lo que les voy a contar hoy. Madre mía. Lo cambió todo. Antes de que me avienten jitomatazos de la emoción, déjenme pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, corran a suscribirse al canal. No se arrepentirán, se los prometo. Tenemos vídeos súper interesantes sobre farándula, belleza, estilo de vida, viajes. De todo un poco para que se entretengan y aprendan. Y si ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo incondicional. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, ¿vale? Así no se pierden nada. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos truje, chencha. ¿Están listos? Agárrense de sus asientos porque esto está que quema. Como ya vieron en el título, la noticia bomba de hoy tiene que ver con Can Yaman y un supuesto embarazo. Sí, lo sé, impactante. Pero ojo, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas y a escribirle felicitaciones en turco a Can, vamos a analizar la situación con calma y a ver qué información tenemos realmente. Últimamente las redes sociales han estado ardiendo con rumores sobre un posible embarazo relacionado con Can Yaman. Todo comenzó con una serie de fotos y vídeos que se filtraron o que, bueno, digamos, estratégicamente aparecieron, en donde se veía a Can Yaman compartiendo momentos, digamos, muy cercanos con una mujer. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿verdad? Can Yaman es un hombre soltero guapísimo, es normal que salga con chicas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En algunas de estas imágenes, se aprecia a esta misteriosa mujer, de la cual hablaremos más adelante, con una ligera pancita que, según algunos observadores súper detallistas, podría ser una incipiente barriguita de embarazada. Imagínense la locura que se desató. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas. Que si Can va a ser papá, que si la chica es famosa, que si ya están buscando nombres para el bebé. Un verdadero caos. Pero calma, calma. No todo lo que brilla es oro y, como dice el dicho, de lo que se ve se cree, pero la mitad. Es importante recordar que las fotos pueden ser engañosas, los ángulos pueden favorecer ciertas siluetas y, sobre todo, que el Internet es un campo fértil para los rumores y las noticias falsas. Así que antes de dar por sentado que Can Yaman va a ser padre, vamos a investigar un poquito más a fondo. La chica en cuestión se llama, según las investigaciones de nuestras superdetectives del Internet, un saludo enorme a todas ellas, María Giovanna Adamo. Aparentemente es una modelo italiana que ha estado trabajando en varios proyectos en Europa. No es una figura pública tan conocida como Can Yaman, lo que ha alimentado aún más el misterio y la especulación. Se dice que Can y María Giovanna se conocieron en Italia durante uno de los viajes del actor y que desde entonces han mantenido una relación discreta. Algunos medios italianos incluso afirman haberlos visto juntos en varias ocasiones, pero hasta ahora no hay confirmación oficial de ninguna de las dos partes. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, ¿está María Giovanna embarazada? Pues la verdad, chicas y chicos, es que no lo sabemos con certeza. Hasta el momento ni Can Yaman ni María Giovanna han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Sus representantes tampoco han hecho declaraciones, lo que deja la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Pero ojo que el silencio no siempre significa negación. En muchas ocasiones, las celebridades prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como un embarazo. Podría ser que Can y María Giovanna estén esperando el momento adecuado para compartir la noticia, o simplemente que quieran mantenerlo en secreto por el mayor tiempo posible. Es su derecho. Ahora bien, vamos a analizar las pruebas que tenemos hasta el momento. Las fotos, como ya dijimos, son ambiguas. La ligera pancita que se aprecia en algunas imágenes podría ser simplemente resultado de una mala postura, de un vestido con corte favorecedor o incluso de una buena comida. No podemos basar toda nuestra investigación en unas simples fotografías. Por otro lado, los rumores que circulan en las redes sociales, aunque pueden ser interesantes y entretenidos, no son una fuente confiable de información.
Cualquiera puede inventar una historia y difundirla por Internet, así que es importante tomar todo con pinzas y no creer todo lo que leemos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no podemos afirmar ni negar que María Giovanna Adamo esté embarazada de Can Yaman. La información que tenemos es escasa, contradictoria y en gran medida basada en especulaciones. Lo que sí podemos hacer es respetar la privacidad de Can Yaman y María Giovanna y esperar a que ellos mismos decidan compartir la noticia, si es que la hay. No tenemos derecho a invadir su intimidad ni a presionarlos para que hagan declaraciones que no quieren hacer. Pero a pesar de la falta de confirmación, no podemos negar que la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Can Yaman es uno de los actores más populares y queridos del momento, y cualquier noticia relacionada con su vida personal siempre genera un gran interés. Y seamos honestos, la idea de que Can Yaman pudiera ser padre es algo que a muchas de sus fans les emociona profundamente. A mí me incluyo, claro que sí. Sería maravilloso ver a Can en el papel de padre, un rol que seguramente desempeñaría con el mismo carisma y dedicación que pone en su trabajo como actor. Pero independientemente de si la noticia del embarazo es verdadera o falsa, lo importante es recordar que Can Yaman es un ser humano con derecho a tener una vida privada y a tomar sus propias decisiones. Debemos respetar su espacio y no caer en la tentación de juzgarlo o criticarlo por sus elecciones. Y hablando de decisiones, quiero aprovechar este momento para reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades por parte de los medios y del público. Constantemente están bajo el escrutinio público, sus vidas son analizadas y comentadas hasta el más mínimo detalle. Es una presión enorme que puede afectar su salud mental y emocional. Por eso es importante que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Antes de comentar o compartir una noticia sobre una celebridad, pensemos en las consecuencias que podría tener en su vida. Seamos respetuosos, empáticos y no contribuyamos a la propagación de rumores o noticias falsas. En el caso de Can Yaman, es evidente que la noticia del supuesto embarazo ha generado mucha controversia y especulación. Pero al final del día, lo más importante es que él y María Giovanna sean felices, independientemente de si van a ser padres o no. Y volviendo al tema inicial, ¿por qué dije que esta noticia lo cambió todo para mí? Pues porque me hizo reflexionar sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía. Me recordó que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y derecho a tener una vida privada. Y aunque me encantaría que Can Yaman fuera padre, lo más importante es que él sea feliz y que tome las decisiones que considere mejores para su vida. Y como fan, lo único que puedo hacer es apoyarlo y desearle lo mejor. Así que, mis amores, esa es la bomba de la que les quería hablar hoy. ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este embrollo. ¿Creen que Can Yaman va a ser padre? ¿Qué les parece María Giovanna Adamo? Quiero leerlos. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Can Yaman podría ser padre junto a la modelo italiana María Giovanna Adamo. Las redes sociales están llenas de rumores y especulaciones, pero hasta el momento no hay confirmación oficial de ninguna de las dos partes. Es importante respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir la noticia, si es que la hay. Y sobre todo, recordemos que las celebridades son personas como nosotros y merecen nuestro respeto y empatía. Y ahora sí, mis corazones, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poquito. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo hoy. Son los mejores. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Díganme qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Estoy abierta a todas sus sugerencias. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favorcito, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mis chiquis, pero no nos vamos todavía. No se me escapen. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, y tenemos que seguir escarbando en este chismecito. A ver, ¿qué más podemos sacar de este pastelón?
Sigamos analizando a Maria Giovanna Adamo. Ya sabemos que es modelo italiana, pero ¿quién es realmente esta mujer? ¿Cómo es su carrera? ¿Tiene un perfil bajo o es de las que les encanta llamar la atención? Me puse a investigar un poquito más y descubrí algunas cositas interesantes. Maria Giovanna aparentemente tiene una carrera ascendente en el mundo del modelaje. Ha trabajado para algunas marcas italianas, aunque no son de renombre internacional. Digamos que está ahí picando piedra, buscando su oportunidad. En su Instagram solía publicar fotos muy profesionales, mostrando su belleza y su talento. Pero a diferencia de otras modelos que buscan la fama a toda costa, Maria Giovanna parece ser más reservada. No se mete en escándalos, no busca polémicas, nada de eso. ¿Será que le gusta mantener un perfil bajo para proteger su relación con Can Yaman? ¿Quién sabe? Pero es un detalle que llama la atención. Quizás simplemente es una chica normal, que le gusta su trabajo y que no quiere que su vida privada se convierta en un circo mediático. Sería admirable. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa, cómo se ve la pancita en las fotos. Analicemos los ángulos, la ropa que lleva, todo. A ver, en algunas fotos, la verdad es que sí se ve una ligera curvatura en el abdomen. Pero como ya dijimos, podría ser cualquier cosa. Incluso podría ser que la chica simplemente comió pasta antes de la sesión de fotos. Ya saben cómo somos los italianos amantes de la pasta. Pero en otras fotos, la pancita no se ve tan evidente. De hecho, parece que su abdomen está completamente plano. ¿Será que las fotos fueron tomadas en diferentes momentos? ¿O que Maria Giovanna está jugando con la cámara para confundirnos? Es una experta en el arte del misterio. También hay que considerar la posibilidad de que las fotos hayan sido retocadas digitalmente. Hoy en día, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, es muy fácil modificar una imagen para que parezca algo que no es. Incluso podríamos crear una barriguita de embarazada con Photoshop. Así que no podemos confiar ciegamente en lo que vemos en Internet. Pero, dejando de lado las fotos, ¿qué dicen los allegados a Can Yaman? ¿Han notado algún cambio en su comportamiento? ¿Lo han visto más feliz, más ilusionado? Pues, según mis fuentes, Can Yaman está muy contento últimamente. Se le ve radiante con una sonrisa de oreja a oreja. Pero, ¿será por el supuesto embarazo o simplemente porque está disfrutando de su vida? Es difícil saberlo. También se rumorea que Can Yaman ha estado aprendiendo italiano. ¿Será para comunicarse mejor con Maria Giovanna y su familia? Es una posibilidad. Aunque Can Yaman es un hombre políglota, nunca está de más aprender un nuevo idioma, sobre todo si estás enamorado de una italiana. Otra cosa que me llamó la atención es que Can Yaman ha estado pasando mucho tiempo en Italia últimamente. Ha estado grabando proyectos allí, pero también se le ha visto disfrutando de la gastronomía italiana, paseando por las calles de Roma y Florencia, y visitando algunos lugares turísticos. ¿Será que está aprovechando para pasar tiempo con Maria Giovanna y su familia? Es muy probable. Pero a pesar de todos estos rumores y especulaciones, la verdad es que no tenemos pruebas concretas de que Maria Giovanna esté embarazada. Todo se basa en fotos ambiguas y en comentarios de gente que dice saber algo, pero que no puede confirmarlo al 100%. Así que, mis amores, tenemos que ser pacientes y esperar a que Can Yaman o Maria Giovanna decidan compartir la noticia, si es que la hay. No podemos presionarlos ni acosarlos. Tenemos que respetar su privacidad y dejar que hagan las cosas a su manera. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando del talento de Can Yaman como actor, admirando su belleza y apoyándolo en todos sus proyectos. Y si finalmente resulta que va a ser padre, pues lo celebraremos con él. Le enviaremos nuestras mejores vibras y le desearemos lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Pero recuerden siempre, no crean todo lo que ven en Internet. Sean críticos, analicen la información y no se dejen llevar por los rumores. Y sobre todo, respeten la privacidad de las celebridades y no contribuyan a la propagación de noticias falsas. Ahora sí, mis corazones, creo que hemos cubierto todos los ángulos de esta bomba. ¿Qué les pareció mi investigación? ¿Les gustó mi análisis? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo este rollo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad.
Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Ciao, ciao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Solo hay que tener paciencia. Cara guiño.